Todas las cosas que yo utilizo vienen de la naturaleza. Cuando tú empiezas a circular y que tú ves que los curadores se están interesando en tu trabajo, tú empiezas a creer en ti mismo. Creo que es importante tener ese contacto permanente con las personas, que te pregunten, que te admiren. Hicimos un homenaje muy bonito y que vean de que el reciclaje no es basura. Mi obra fue ganadora del primer puesto. Es ese pequeño color que uno le está aportando también a la vida. Listo. Listo. Fili, ya. Buenas noches. Aquí en este mismo escenario hemos contado en lo posible la historia de la cumbia, la historia del vallenato, la historia de la música del Pacífico, la historia de la música de las islas, y hoy finalmente le toca el turno al dueño de casa, que es el porro, evidentemente. Nos acompaña para ello la corbanda de Colombia del maestro Rodríguez, Roy Rodríguez o Rodrigo Rodríguez, y vamos a tener la asesoría de ellos, el maestro Rodríguez y el maestro Rafael Pérez, para que de vez en cuando se sienten, descansen y nos cuenten un poquito la historia del porro. De modo que los voy a convocar, maestro Roy Rodríguez o Rodrigo Rodríguez y maestro Rafael Pérez Alvis, por favor. Bueno. La primera pregunta es muy obvia. ¿Qué es el porro? En España es muy mala palabra, o muy buena, no sé. Pero ¿qué es el porro? Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Rafael Pérez, músico prácticamente desde de nacimiento y un enamorado de mi música del Caribe colombiano, especialmente del porro. La palabra porro es propiamente africana. El doctor Manuel Zapata Olivella, en uno de sus escritos, una de sus tantas investigaciones, dice que porro era uno de esos cantos que hacían los negros africanos. El doctor Guillermo Valencia Salgado, más conocido como Compadre Goyo, dice también en una de sus investigaciones que porro era un instrumento percutivo, o sea, un tambor pequeñito que usaban los negros, las cantadoras africanas, para interpretar eso que ellos llamaban porro.
La palabra porro viene entonces pues de África y la adoptamos nosotros cuando ya se hizo esa fusión de la música de los afros con nuestros indígenas, con nuestros indios. Pero a ver, entiendo que además de la participación musical y cultural de los afros y los indígenas, esto tiene mucho que ver también con las bandas musicales, incluso las bandas de guerra. Bueno, exactamente. Ya esa es como que una evolución del porro. El porro viene de esos cantos africanos, se fusiona con nuestras gaitas, con nuestros indígenas, y luego llegan, bueno, esos primeros instrumentos solo eran los tambores africanos y las gaitas elaboradas por ellos mismos, gaitas artesanales de nuestros indígenas. Luego llegan ya los europeos con sus instrumentos metálicos, como la trompeta, el trombón, el bombardino, que vienen precisamente en esas bandas marciales. Eran las bandas de guerra, anteriormente se conocían como bandas de guerra, luego bandas de paz acá en Colombia, y bueno, bandas marciales. Cuando terminan las guerras, esas bandas quedan prácticamente en desuso y inicia entonces las bandas civiles. Las bandas civiles, pero esas bandas seguían interpretando música europea, su música europea, sus danzas, sus danzones, sus polcas, sus mazurcas. Esas bandas seguían interpretando esa misma música. Cuando termina la guerra, cuando ya esos músicos quedan, la iglesia los recoge y ya entonces quedan precisamente para animar, para amenizar fiestas religiosas y para amenizar las fiestas de la élite de esa época. Eso era lo que hacían esas bandas, pero todavía no incorporaban en ellas nuestra música. Eso eran bandas propiamente, bandas civiles, pero seguían con su repertorio europeo. ¿Y cuándo empiezan a volverse populares y a incorporar la música? Las bandas empiezan ya a volverse del pueblo y la élite como que las aparta un poco cuando las bandas empiezan a interpretar nuestros propios ritmos, nuestra propia música. En Toluviejo, que es mi tierra, existieron dos grandes maestros llamados igual Filiberto Pérez Salvis, que pues según investigaciones fue el que creó la primera banda ya de música civil en la región Caribe, y un hijo de él, que también se llamaba Filiberto, pero era más conocido como el Mono Pérez, Pérez Rocha, hizo la segunda banda ya a finales de 1800, 1890, y esa banda fue la que empezó a tocar, a incluir dentro de su repertorio, además de la música europea, nuestra cumbia, nuestras gaitas y el porro. Esas bandas empezaron a ser un poco relegadas precisamente por eso. El porro no era tan apreciado porque eso era música de allá de los pobres, era música de la barriada, como en esa época se llamaba, y las bandas solo debían interpretar música culta, que era la música europea. Pero, a ver, hay un momento en que esa música se vuelve popular, no solo se vuelve popular porque la canten, lo interpreten, sino que se empieza a bailar, hasta donde yo entiendo. Y hay un personaje que era la Shakira del momento, que era María Varilla. ¿Cómo es la cosa de María Varilla? Las bandas pasan de tocar esas fiestas religiosas, de tocar procesiones, de tocar todo lo que tenía que ver con la parte religiosa, y empieza también a amenizar. En aquel entonces se hacían ruedas de cumbiamba. La cumbiamba es similar o todavía existen en algunas partes donde se hacen ruedas de cumbiamba. En Córdoba hay muchos lugares donde todavía existe la cumbiamba.
En Cereté incluso se hace el festival de la cumbiamba y las bandas empiezan entonces también a tocar esas fiestas profanas o esas fiestas para el pueblo y hacen prácticamente lo mismo que hacían los grupos de gaitas y tambores y hacían una rueda en mitad de la plaza, se subían en lo que pudieran, en un banco, en una silla, y empezaron entonces las ruedas de fandango. Fandango es una palabra española, incluso es música de España, de Galicia más precisamente, y llega acá porque un monje español escribe una carta a la reina y dice que la gente del pueblo se entretiene en unas ruedas danzando alrededor de grupos musicales muy parecidos a lo que allá llaman fandango. Y allí empiezan entonces las ruedas de fandango. Y allí es donde empieza a aparecer María Varilla, allí es donde empieza a aparecer Pola Benté, allí empiezan a aparecer una cantidad de bailadoras que se hicieron. ¿La Lorenza es de esa época? Bueno, Lorenza, sí, también es más o menos de esa época. Según tengo entendido, Lorenza era una señora de San Pelayo, que era bailarina y bailadora y al mismo tiempo tenía hijos músicos de las bandas. Bueno, vamos a hacerle un homenaje a estas dos damas y yo les voy a explicar una cosa. Como hay tantos y tan buenos porros, hemos resuelto aquí con los maestros y mi asesoría musical, obviamente, presentar de a dos pegaditos como se hacía antes en la radio. Entonces van a oír ustedes el doble por el mismo precio. Esto es una cosa excepcional. Maestro, por favor, entonces vamos a tener primero la Lorenza y María Varilla. Listo. Sí, no, por aquí. Ojo. ¡Qué bonito!
Hola. No se me sienten, que aquí hay más cosas que explicar. ¿Cuál es la diferencia entre el porro paleteado y el porro, ¿cómo es la cosa? Tapado. El tapado y el paleteado. Bueno, Eso parecía una definición de política, pero bueno. lo primero es que el porro es uno solo, como ritmo, como aire musical del Caribe colombiano, pero cambia dependiendo de la zona donde se hace el porro. Por ejemplo, en la sabana existen dos zonas, que es la zona de Sucre y la zona de Córdoba. Todo eso anteriormente era el Bolívar Grande, pero siempre existió dentro del mismo departamento de Bolívar Grande esa zona de sabana, que es lo que es hoy Sucre y Córdoba. En Córdoba se hace un porro, que es un porro muy cadencioso, que es un porro muy nostálgico, que ellos decidieron llamar porro paliteado. Bueno, el compadre Goyo, lo vuelvo a mencionar, dice que paliteado viene de paliteo, que es lo que hace el señor del bombo cuando viene una de las partes principales del porro, que es la parte de clarinete, que se llama también la bozá. El bombo deja de golpear en el parche y pasa a eso que se denomina paliteo. El compadre Goyo dice que de allí viene el nombre de porro paliteado. Lo hicieron para diferenciarlo del porro de la sabana. Ahora, el porro paliteado, los porros tradicionales paliteados como María Varilla, Soy Pelayero, El Pájaro, todos esos porros son de improvisación. O sea, no son porros que se van a llevar a la partitura y que siempre se van a tocar igual. El porro paliteado es de mucha improvisación. Eso que hizo el maestro con la trompeta, eso solo lo hace él. Eso es su inspiración. Si yo lo toco, debo tocarlo de otra manera, a mi estilo. Entonces, esa es la particularidad del porro paliteado. El porro tapado es un porro que se da más para la partitura musical, ya que empieza, va a su parte más emocionante y vuelve a lo mismo, y siempre va a decir lo mismo. Contesta el bombardino, y hace toda su vuelta y vuelve a lo mismo. Eso se puede hacer en partitura. El porro tradicional paliteado, esos porros que hicieron nuestros antepasados, no sucede de esa manera. Ese porro es improvisado. Alguien dijo alguna vez que el porro es nuestro jazz colombiano. Tiene mucha razón. El porro tiene mucho que ver con el jazz. Cuando en 1866 se dio la emancipación de los negros esclavos en Norteamérica, esos negros que estaban en México por el Golfo y por las riberas de los ríos empezaron a emigrar hacia Estados Unidos, llegan a ciudades como Brooklyn, Nueva York, que en esa época ya estaba el boom de esa música callejera, porque eso era
era música callejera, eran músicos que se reunían en cualquier esquina y empezaban a tocar. Llegan los negros con sus cantos, con su música, y llama mucho la atención algo que ellos llevaban, que es el blues. Ese blues llamó mucho la atención del músico americano, que inmediatamente dijo, ¿cómo? Vamos a ver cómo suena esto con nuestra música, y allí nace el jazz. Resulta que en nuestra región Caribe sucede algo parecido. Cuando se da que se abolió definitivamente la esclavitud, todos esos negros cimarrones que venían de toda esa región, desde el Paramillo, donde nacen los principales ríos de la sabana de Córdoba y Sucre, que es el río Sinú y el río San Jorge, todos esos negros que andaban por ahí escondidos empiezan a salir a los pueblos y se encuentran con la música de gaita de nuestros indios, y allí se fusionan esas dos cosas y nace el porro. Entonces, el jazz y el porro prácticamente son hermanos. Eso sucede con el porro paliteado. El jazz tiene mucha improvisación. Esa es la base del jazz, es la improvisación. En nuestros porros también, tanto más el porro paliteado, porque desde su inicio tiene mucha improvisación. El porro tapado tiene un segmento por lo general al final, que se hace un mambo donde también hay mucha improvisación. Maestro, yo oí que usted estaba cantando o susurrando una canción y me trae a cuento un tema. ¿Cómo está sin la letra? ¿Cómo es que decía? Eso corresponde a un porro tapado que se llama El Arrancateta, del maestro Armando Contreras. Arrancateta. Ahora, hay que decir, es el momento de que el arrancatetas, como una cosa especial en la música popular, rinde homenaje a un toro de las Corralejas, y hay muchos homenajes más a toros de las Corralejas. A mí me encanta ese homenaje que le rinden a estos animales, y aparte del arrancatetas hay varios más. Está el barcino, el pinano, el balay, el que son balay, mis favoritos. el toro negro. Yo quiero rendir un homenaje a los toros de las Corralejas, y con esta, empezando por el arrancatetas, y luego, entre otras, ¿por qué le dicen arrancatetas? Es fácil adivinarlo, pero cuente. Bueno, ese es un toro que cuando empezó a llegar a las Corralejas, existía una mujer, se me escapa el nombre, que era banderillera en las Corralejas. Esa mujer salió el toro a la plaza, a ella le pagaron, ella fue a banderillar el toro, lo banderilló, pero el toro le dio una cornada. Gracias, precisamente maestro. En el seno. Y de ahí empezaron a llamar el porro el arrancateta. El maestro Armando Contreras, con su genialidad, le compuso un porro a ese toro. No entremos en muchos detalles. De todos modos, muchas gracias, y me encanta ese homenaje a los toros de las corridas. Me dicen que hay toros que salen en 4 o 10 corridas y se hacen famosos en toda la región, y finalmente tienen la suerte, o tienen la mala suerte o la buena suerte, de lo que nos va a pasar a todos, que nos vamos a morir. Aníbal Monterrosa, que tiene un toro y que se respeta y que hace la fiesta. A ese toro lo llaman famosamente en todas las plazas el
lo llaman famosamente en todas las plazas. Él arranca teta, ahí voy pa' ábrale la vuelta, ahí voy pa' ahí la arranca teta, ahí voy pa' ábrale la vuelta, ahí voy pa' ahí la arranca teta. El coño al ibardón lo tiró al suelo, hirió al caballo. Salgan los toreros pa' que defiendan al garrollero. El coño al ibardón lo tiró al suelo, hirió al caballo. Salgan los toreros pa' que defiendan al garrollero. Había un toro muy remojado que era ligero como un rayo. Dice que como ese ya no lo hay. Era criollo, gallo encontrado, muy valiente de caballo. Por eso don Arturo le puso el balay. Como el balay era tan guapo, eso dice Arturo Cumplido, que el valiente nunca llega viejo. También lo jugaron en su barco, después se lució en su propio patio, el 20 de enero en Cincelejo. Ay, 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 viento ramallo. Ay, 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 pa' la corralera, compa. Ahí viene el balay, monte en un caballo. Ay, 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 monte en la corralera, compa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. El balay es obra de Julio Fontalvo, el balay de Julio Fontalvo, y el arrancatetas de Armando Contreras, son los compositores. Aparte de estos instrumentos, muchos otros se han usado para la divulgación del porro, un poco como pasó al principio con el vallenato, que el vallenato llegó a muchos sitios oyéndolo en la guitarra. Solo después apareció el acordeón en la exportación, digamos. Siempre estuvo el acordeón ahí, pero a Bogotá y a otros sitios llegaron primero la guitarra y otros acompañamientos. También en muchos sitios de Colombia se conoció primero el porro por la guitarra, específicamente y especialmente por Pablo Flores y la familia Pablo Flores. ¿De qué lugar era Pablo Flores? El maestro Pablo Flores es de Ciénaga de Oro, Córdoba. Uno de nuestros grandes juglares, un hombre que le aportó muchísimo a la música del Caribe colombiano, especialmente al porro. Sabores del Porro, en Sabores del Porro el maestro Pablo le enseña al mundo entero, porque ya ese porro pasó la frontera. El maestro Pablo
le está mostrando al mundo entero nuestras hermosas costumbres y sobre todo nuestra gastronomía. De lo que habla el maestro Pablo Flores en Los Sabores del Porro es de lo rico que nosotros en la sabana comemos. Nuestra gastronomía es algo maravilloso y el maestro Pablo hizo un homenaje a eso, a nuestras tradiciones y a nuestra gastronomía del Caribe colombiano, especialmente de esa gastronomía de la sabana de Sucre y Córdoba. Aquí se va a hacer un homenaje especial a la familia Flores y al maestro Pablo Flores con la guitarra. Tenemos un gran guitarrista que es el maestro Nelson Espinosa Yeneset, que va a tocar porro en guitarra para que vean ustedes la diferencia del uno y el otro. Acompañado. Muy buenas noches a todos los presentes. Bueno, primero que todo, gracias maestro Roy por la invitación y a los magistrales músicos de Acorbanda. Para mí es un honor estar aquí acompañando y presentando esta propuesta de porros en guitarra con mucho cariño para todos ustedes. Mi nombre es Nelson Espinosa, como ya me presentaron, tengo 2 trabajos de porros en guitarra. Precisamente traté de emular los sonidos de toda la banda con este instrumento, respetando los parámetros del porro, los parámetros rítmicos del porro, para no alejarme de la pureza del folclore. Redoblante, bombo, platillo. Les hago un breve ejemplo y después interpretamos la canción completamente con toda la banda. Ahora vamos a interpretar los sabores del porro con Acorbanda. Y bueno, la silla no es un compromiso que estén sentados, se puede bailar. Aquí en esta canción el maestro Pablo Flores habló mucho de la gastronomía. Antes de interpretar la canción les voy a decir lo que es un celele. Maestro, ayúdeme, venga, que usted es de la región. Los términos que se mencionan en la canción para entrar en contexto. Celele, maestro. El celele es como... un mote, ¿no? Sí, es una bebida a base de maíz. Ese es el celele. Machucao, maestro, machucao. Ají con huevo en machucao. Un machucao de ají. ¿Quién no ha escuchado en la costa hablar de la pava de ají? Allá es un machucao de ají. Cazón ripiao. Tengo entendido que es el toyo, el tiburón pequeñito que lo ahuman y lo hacen desmechadito, ¿no? Bueno, él se refiere al calzón ripiao bajo un ranchón. Es cuando el campesino llega de la Rosa del Monte con su pantalón de trabajo, que es un pantalón que ya está todo ripiado, y él se sienta bajo ese rancho a disfrutar de sus alimentos. Y la china es para acá fandango. Una china es para acá fandango, es una india bailando fandango con 10 paquetes de vela juntos. Bueno, los demás términos son conocidos. Me sabe a queso bien amasado, con panela de coco de Colomboy. Bueno, Colomboy es un municipio ya ahora más conocido por la superbanda de Colomboy, y en Colomboy se hace la panela de coco. En Colomboy hay trapiches y todavía se trabaja artesanalmente la panela de coco. Allí la menciona el maestro Pablo. Bueno, sin más que decir, un aplauso para el maestro por esa linda explicación. Y bueno, Acorbanda. Óyeme con la palma ahí.
piqui con coco, ya pica el ser. Mira piqui con coco, ya tú ves. Me sabe a queso bien amasado, con panela de color. También me sabe a viuda de pescado, con caldo ripiado a un añón. Mi porro me sabe a fruta, a mi patilla de melón. También me sabe a yuca y no cesar, mujer naciendo de chicharrón. A comer barato, guayaba y limón. A comer barato, guayaba y limón. Un higo saco, senta buscado, para un higo saco, senta buscado de comer. ¡Ahí, sabroso! ¡Dile, Nelson, dile! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ustedes ya conocieron a uno de los directores, Apilar. el hablado que está aquí, el maestro Rafael Pérez. El otro director, que es ya lo han visto en otras ocasiones aquí, estuvo con el maestro Adolfo Pacheco. Es un gran acordeonero o acordeonista. No solamente toca porro, toca vallenato, realmente es uno de mis acordeoneros favoritos. Él es el director también de la parte musical de vientos. ¿De qué será eso? Es una fusión de banda con acordeón, por eso se llama Acorbanda de Colombia. Acorbanda. Entonces, maestro Rodríguez, que ha sido ganador de un Grammy, muy merecido, y vienen acompañados. Vienen acompañados por un equipo muy, muy destacado. Voy a empezar por estos pobres que llevan haciendo pilates hace como 2 horas al pie del micrófono. A uno de ustedes ya conocen a Osvaldo Olivera. Él sufrió un cambio de sexo desde la última vez que estuvo por aquí, porque vino con el maestro Adolfo Pacheco y le tocó hacer la interpretación de voz femenina en uno de los sones del maestro, y hacía de Mercedes. Él lo veo bien, sin embargo, o sea, lo veo rejuvenecido. Ese día me tocó pues convertirme en mujer, Mercedes. Y desde entonces hasta ahora. Andy Rico es el otro maestro cantante. Y ahora vamos a probar la sabiduría de ustedes en materia de música. Yo voy a mencionar el músico y el instrumento y ustedes van a saber cuál es. Por ejemplo, saxo y clarinete, Carlos Mario Jaraba. Otro saxo y clarinete, Esteban González de la Osa.
Otálvaro Mesa de percusión. Y Luis Miguel Mesa también de percusión. José Medina, que es percusión de platillos de choque. Hugo Liz Wilches, de la trompeta. Alfonso López, otro Alfonso López, trombón. Filiberto Pérez, hermano del maestro aquí presente, y también un gran sabio en estas materias musicales que toca el bombardino y es director musical. Alex Montes, la trompeta. Yari Sotelo, tubista. Y por supuesto el maestro Rafael Pérez Alvis y el maestro Rodrigo Rodríguez. Ya descansaron, tienen que volver a trabajar. Y vamos a hacerlo con un tema que ya complica un poquito las cosas, que es cuando el porro que llegó del África se enrazó aquí con música indígena y, como nos ha contado el maestro, también con música europea, se tomó la costa y finalmente saltó a Bogotá. El porro llega a Bogotá, pero convertido en porro de salón y con dos grandes compositores que son Pacho Galán y Lucho Bermúdez. Cuéntenos cómo es lo del porro de salón. Bueno, hablar de los maestros Francisco Pacho Galán y Luis Eduardo Bermúdez, Lucho Bermúdez, es hablar de dos leyendas de nuestra música del Caribe. El maestro Pacho Galán, desde Soledad, hizo aportes maravillosos a nuestra música del Caribe colombiano. Tanto que el maestro Pacho alcanzó a crear 11 ritmos nuevos, entre ellos el merecumbé. Un aporte maravilloso del maestro Pacho a nuestra música colombiana. Y el maestro Lucho Bermúdez, que fue el hombre que se encargó de vestir de frac nuestro porro, ese porro campesino, ese porro del pueblo. El maestro Lucho lo llevó a un formato de Big Band, que eran esas agrupaciones grandísimas de Estados Unidos, la Big Band, con metales impresionantes de 5 trompetas, de 6 saxofones con clarinete, de 4 o 5 trombones, y todo lo que la percusión. Y mire que el maestro Lucho, el porro, la gaita y la cumbia, la llevó a la orquesta sin que perdiera su esencia, porque él utilizaba para la gaita y la cumbia tambores, maracas y todos los instrumentos propios de esa música. Él solo la vistió de frac, le hizo arreglos modernos, le implementó el jazz, le hizo todo para que los cachacos la aceptaran, incluso primero que nosotros. El porro, al igual que el vallenato, era música de la barriada, como se dice actualmente, era música de la ralea, era música del pobre, eso era el porro. Cuando el maestro Lucho empieza a llegar a las emisoras, las grandes emisoras, y a mostrar ese porro ya con una orquesta, donde primero le hicieron caso fue en Medellín, de Medellín pasa a Cali, y de Cali llega a Bogotá, donde es aceptado en lo más alto, en los clubes más distinguidos de Bogotá. Entonces, acá en la costa, ¿cómo así?
"Ey, si esa es la música de nosotros, ¿y por qué allá sí y acá no?". Entonces empieza el porro también a entrar en la élite de la gente de la costa, ya llega a los clubes más importantes. El trabajo del maestro Lucho Bermúdez es un trabajo que todavía sigue dando frutos. Hoy, bueno, lamentablemente ya no existen muchas orquestas del formato Big Band. Unas cuantas, bueno, el maestro Juancho Torres hizo un trabajo maravilloso, recopilación de toda esa música, todavía su orquesta por ahí. Ahorita está el maestro Nairo Cáceres. Aquí en Sagún tenemos al maestro Juancho Naranjo, que tiene una orquesta maravillosa, estilo Big Band. Pero en esa época, después de maestro Pacho Galán y del maestro Lucho Bermúdez, estuvieron los hermanos Martelo, estuvieron orquestas maravillosas. Maestro Rafael, yo quería preguntarle, ¿es verdad que gracias a esa música se supo que los mejores bailarines de porro de salón están en Bogotá? Parece que sí. Sí, porque es que ellos fueron los primeros en apreciar esa música. Lo bailan a su estilo, pero lo bailan. Bueno, el primer dúo de dos porros pegaditos va a ser de Pacho Galán. Vienen unidos la butifarra de Pacho, porque era un gran cocinero. Él era un gran cocinero, parece que un tipo muy generoso, llegaba a todo el mundo a almorzar allá, le da comida a todos. Y otra que la compuso porque sabe que a mi mujer le gusta mucho, que se llama Boquita Salá. Boquita Salá, eso, claro. Esa van a ir en dúo en la próxima canción. Adelante. Vaya con la palmita ahí. La brisa tropical que viene de la mar le da un rico sabor a tu boquita. La escena de la sal le da sabor sensual, te invita a saborear tu boquita. Yo quiero disfrutar de más dulce placer, besando sin cesar tu boquita. Permíteme soñar al son de tu mirar, yo quiero disfrutar de tu boquita, mami. ¡Oh, mi señor! ¡Qué bonito! El sabor de tu boca fresca quiero llevar en la memoria. El calor que me da la arena comparo solo con la gloria. Oye, qué bonito. Sí. Si vas a Barranquilla con tu costilla a bailar el carnaval. Si vas a Barranquilla con tu costilla a bailar el carnaval. Pregunta por Pacho Galán, su amigo de verdad. Pregunta por Pacho Galán, ese que vive en soledad. La butifarra de Pacho, la música. Galán, la butifarra de Pacho, la música. Galán.
Tiene cambio de... No se sienten todavía porque acaba de llegar Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez, que es autor de himnos nacionales, como todos los que conocemos nosotros. ¿De dónde era Lucho Bermúdez? Del Carmen de Bolívar. Carmen de Bolívar. Y lo dice claramente en una de sus canciones. Él hizo un homenaje a su pueblo querido porque él empezó con su música y ya salió del Carmen y muy poco llegaba, muy poco podía visitar a su pueblo y por eso compuso eso que se convirtió en un himno ya no solo del Carmen de Bolívar, sino de Colombia y del mundo entero. Un homenaje a su tierra. Lucho describe en ese porro lo que es el Carmen de Bolívar, una tierra maravillosa, y él lo menciona todo en ese porro. Tiene otro gran porro que no está dedicado ni a la tierra, ni al país, ni al cosmos, ni a esparcir nada de Colombia por el cosmos. Simplemente a un amigo que se llama Arturo García. Yo no sé si alguien lo conoció en persona. ¿Alguien conoció a Arturo García, al verdadero? Arturo García fue un empresario bueno, no era propiamente de ovejas, él era de San Juan Nepo, pero se radicó por asuntos de trabajo de sus compañías de tabaco, sus compañías tabacaleras en ese entonces, resultó viviendo en el Carmen de Bolívar, luego en Oveja, luego se radicó en Sincelejo, pero como dice el porro, él se volvió un sabanero total porque vivía un tiempo en Corozal, vivía un tiempo en Oveja, dependiendo de cómo estuviera el movimiento de sus tabacaleras. Y era un hombre bondadoso, ¿no? Era un hombre totalmente bondadoso, como lo dice el maestro Lucho, un hombre que le daba trabajo al pueblo y que ayudaba a mucha gente. Todo el que necesitaba a ese señor, ahí estaba siempre. Pues bien ganado el homenaje y vamos con el Carmen de Bolívar, por favor. Toda la fiebre de tu montaña, la llavanera de Corozal.
de la alegría, un sentir maravilloso. En Oveja y en San Juan, certifica el sabanero. Sincelejo y Corozal, Don Arturo es el primero. Mire cómo lo goza el corroncho, pilla. Oye, recuerda que te lo dice a Corbanda y Andy Rico, ahí, De Colombia. para el mundo. Osvaldo. Bailero, la, 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 la. Hi, hi. Ahora viene Matecaña. Qué entusiasmo, ¿no? Bueno, estábamos pensando con el maestro en tocar una pieza de Wagner, pero parece que no hay ambiente. Había mencionado ya antes varias veces a Rodrigo Rodríguez, Roy Rodríguez, el gran acordeonero que está aquí. Él ha logrado que el acordeón se convierta en el instrumento de la costa, de toda la costa, del vallenato, de la cumbia. Digo, él y muchos otros, por supuesto, pero él lo tenemos aquí cerca y podemos aprovecharlo. Y entre otros del porro, es una de las personas que mejor toca el porro en acordeón. Y nos va a hacer una demostración nada menos que con una obra de Calixto Ochoa, gran compositor, extraordinario, y esta se llama Matecaña, ¿verdad? Sí, señor. Y esta la van a oír a ustedes en acordeón acompañado por la banda completa. Sí, señor. Listo. Pero no se ponga triste, hombre, que ya lo de Wagner era un chiste, hombre. Bueno, Mata de Caña, como dice la letra del porro, es un bello pueblo del Sinú, que queda a orillas del Sinú, entre San Pelayo y Lorica. Mata de Caña fue compuesto inicialmente por el maestro Eliseo García. El maestro Eliseo García hace toda la parte instrumental y el porro era solamente la parte instrumental. Cuando el maestro Calixto llega por la sabana, inicialmente a San Jacinto, luego a Ovejas, de allí se traslada a la ciudad de Sincelejo, donde se radica y bueno, fallece allí también en esa ciudad que lo acogió como un hijo más. El maestro Calixto escucha Mata de Caña y él decía, a ese porro le hace falta la lírica, a ese porro le hace falta un mensaje, y empezó a investigar dónde era Mata de Caña, por qué Mata de Caña. Descubrió que Mata de Caña era un pueblo que quedaba a orillas del río Sinú. Y algo que
que me comentó el maestro. Yo tuve la oportunidad algunas veces de conversar con él. Vivía en un barrio cercano donde él residía los últimos años, y él me confundía a mí con mi hermano. Yo pasaba en la mañana, por lo general él estaba allí en la terraza de su casa y me decía, Fili, Fili. Filiberto es mi hermano, trabajó algún tiempo con él, incluso llegó a los Corraleros de Majagual. Filiberto fue bombardinista por mucho tiempo y luego director musical de los Corraleros de Majagual. Y el maestro Calixto me veía pasar y me llamaba, Fili, Fili, siéntate aquí un momentico, y empezábamos a hablar. En una de esas conversaciones me contó que él el porro Mata de Caña lo hizo inicialmente con la letra de Carmen de Bolívar. Y él me cantaba, él me decía, si quieres canta Carmen de Bolívar con la letra de Mata de Caña. Y canta Mata de Caña con la melodía del Carmen de Bolívar, que es igualito. Y así es. Y aquí lo vamos a cantar. Lo vamos a cantar como es Mata de Caña, solo que el maestro inicialmente lo hizo de esa manera. Fue uno de sus primeros porros. Me contaba él que fue uno de los primeros porros que él compuso. Y se basó precisamente en la melodía del Carmen de Bolívar, que ya era un porro muy reconocido, claro, y que a él le encantaba. Lo tocaba cada vez que tenía la oportunidad. Y luego él le hizo la melodía a esa letra que hizo con la melodía del Carmen de Bolívar. Y resultó esto que vamos a interpretar ahorita. Buenísimo, muchas gracias, Rafa. Mata de Caña es un bello porro que tiene todo el sabor costeño. Porque su nota todos sentimos esta alegría de nuestro folclor. La melodía de este bello porro está adornada con estos versos. Y así se canta en la costa alegre con todo el alma y el corazón. En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío, es Mata de Caña que queda allá a la orilla del río. En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío, es Mata de Caña que queda allá a la orilla del río. Vaya con la palmita es Mata de Caña que queda allá a la orilla del río. Y
están las mujeres, las mujeres, las muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, estamos acercándonos al final, todo llega a su final, hasta los gobiernos, en general. Estos dos últimos porros, que están también unidos por el ombligo especial de los dos pegaditos, han sido el uno compuesto por el último gran compositor de porros fallecido en el año 2024, que era el maestro soledeño Rafael Campo Miranda, profesor de música y guitarrista, que compuso muy diversos ritmos colombianos, hasta joropos. Y en este caso tiene uno de los más bellos porros a modesto gusto, que es Lamento Náufrago. Y el otro que vamos a ensartar aquí es un homenaje a un compositor de porros cachaco. Ellos insisten, no, que ustedes saben mucho por pidieron que metiéramos un cachaco. Entonces hemos metido a Carlos Alberto Vidal, que compuso un muy conocido porro que hace poco resucitó en la voz de un costeño acachacado que es Carlos Vives, y que se llama Tres Perlas. De modo que van Lamento Náufrago de Campo Miranda, pegado a Tres Perlas del bogotano Carlos Alberto Vidal. Por favor. Es que el trabajo del maestro Lucho Bermúdez está reflejado precisamente allí. Los cachacos también se han apoderado del porro. Actualmente existen en Boyacá y Cundinamarca, casi en todos los municipios, una banda que ellos llaman banda fiestera, que no es otra cosa que el formato de nuestras bandas tradicionales de la Sabana, de Sucre, Córdoba y Bolívar. Hoy eso se extendió a nivel nacional. Existen bandas en todo el interior del país. Me quedo asombrado, ahorita estuvimos mirando en Antioquia, hay más de 50 bandas de este formato. En Cundinamarca y Boyacá existen más de 100 bandas y escuelas, que es donde de pronto nosotros nos hemos quedado un poco, es en cuanto a nuestras escuelas de formación, no solo de música de banda, de música en general. Ya en el interior del país, todas las instituciones educativas tienen un profesor de música, no solo de artística. En todas las instituciones creo que hay un profesor de artística, algunos profesores de educación física para completar les toca dar artística. En Cundinamarca existe ya la cátedra de música en la mayoría de las instituciones educativas. Eso nos está haciendo mucha falta a nosotros. La academia apenas empieza a llegar. Bueno, resalto lo de Bolívar. El doctor Juan Carlos Gozaín hizo un trabajo maravilloso con la cultura del departamento de Bolívar, especialmente con la música, cuando creó el Festival de Jazz en Monpós
y creó el Festival de Bandas de Bolívar, que ha crecido maravillosamente. Hoy en el departamento de Bolívar, cada uno de sus municipios tiene una escuela de música que está siendo patrocinada por esos procesos que dejó el doctor Juan Carlos Gozaín, para quien pido también un merecido aplauso, un trabajo maravilloso que hizo con la cultura y con nuestra música. Hoy también en los municipios de Bolívar, hasta los más apartados, tienen su banda folclórica, su banda tradicional, banda de viento. Entonces, el trabajo del maestro Lucho se ve reflejado allí, en ese cachaco que compuso ese maravilloso porro. Con mucho gusto. Santa Marta, Soledad y Pachola, en Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, visita la Boca Chica, Cartagena, recorrer el Rodadero, en Santa Marta, Soledad y Pachola, en Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. ¡Ahí! ¡Sabroso! Muchísimas gracias. Bueno, quiero antes de terminar invitarlos dentro de un año a este mismo sitio, en este mismo festival, donde haremos un homenaje a Rafael Escalona. Este año y el entrante constituyen el año del centenario de Escalona. Nació hace 100 años, en realidad, dentro de unos pocos meses, y nos hemos asociado al año de Rafael Escalona para celebrar aquí donde se ha cantado muchas de sus canciones, donde él pasó además muchos días. Y ahora, después de agradecerles muchísimo, quedan en poder de lo que quieran los músicos.
Bueno, es que iniciamos para calentar al público con un cortico de un porro maravilloso que representa a nuestra sabana, especialmente a nuestro Sincelejo, a su lindo 20 de enero, y es precisamente fiesta en Corradeja del maestro Rubén Darío Salcedo. Entonces, como los picamos, ahora se lo vamos a tocar completico. Ya viene el 20 de enero, la fiesta de Sincelejo, los palcos engalanados, la gente espera el ganado. Esta sí es la fiesta buena, esta sí es la fiesta buena, mami. La fiesta en Corrales, esta sí es la fiesta buena. La fiesta en Corrales, la fiesta en Corrales, que se mete en Sincelejo. La fiesta en Corrales. Oye, te lo dice a Corbanda y Andy Rico, Osvaldo. Es la fiesta de la costa más alegre de Colombia. Allá va Esteban Salcedo en su caballo piquetero. Esta sí es la fiesta buena, la fiesta en Corrales. Esta sí es la fiesta buena, mami. La fiesta en Corrales. Esta sí es la fiesta buena. La fiesta en Corrales. La fiesta en Corrales, que se mete en Sincelejo. La fiesta en Corrales. Oye.
Oiga, vamos a tocar imágenes y cerramos con un fandango para que se prenda. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Qué chévere. Acorbanda. Imágenes y cerramos con No un se fandango. vayan, que vamos a tocar otro. Bueno, miren, Ya viene, ya viene, ya viene. dentro de esa evolución del porro, hoy tenemos un porro que ya se metió en el corazón de Colombia entera y es un poema de ese gran compositor nuestro de Cincé, Sucre, el gran maestro Leonardo Gamarra Romero. Inicialmente él escribió un poema, pero lo vio tan hermoso que decidió musicalizarlo y de ahí nació esta maravillosa obra que se llama Imágenes. Mi amor. Fundadora de esperanzas y de penas, tejedora de ilusiones y de cuentos. Quiero darte un ramito de azucena y cantarte con todo mi sentimiento. Si me dieras el lenguaje de tus ojos, yo te diera mis historias y secretos. Si supieras cómo hablar tu labio rojo, conocieras la verdad de mi silencio. Sueño con imágenes muy tristes, amores que nunca existen, sombras que solo se van. Hago castillitos en el aire, procurando de alcanzarte, pero mi tiempo se va. Oye, qué bonito. Acorbanda, con cariño para ti. Dibujando lo ideal con mis pasiones, tras la niebla donde plasmo mi bosquejo, veo la plata porque dos corazones, consumidos por la fuerza del deseo, golondrina que te alejas de mi pueblo. Con la risa de tu fiesta otros lugares, solo quedan en el eco tu recuerdo y
en la brisa la alegría de mis cantares. Sueño con imágenes muy tristes, amores que nunca existen, sombras que solo se van. Hago castillitos en el aire, procurando de alcanzarte, pero mi tiempo se va. Y esta es Acorbanda. Oye, Nelson. Oye, qué sabroso. Acorbanda. Muchísimas gracias. Fandango, Gracias. fandango. Muchas gracias. Un fandango. Fandango para cerrar. Sí. Vamos. Busca pareja. Sí. ¡Hombre! ¿Se armó el desorden? Sí, señor. Con los pelados. Pegadito a pico. Sí. Que siga. Oye, Corroncho Villa. ¿Dónde están las mujeres? A ver, ¿dónde están las mujeres? Muchas mujeres aquí. Oye, y recuerda que es Acorbanda quien te suena. Acorbanda de Colombia. Claro que sí.
gracias. Hola. Todas las cosas que yo utilizo vienen de la naturaleza. Cuando tú empiezas a circular y que tú ves que los curadores se están interesando en tu trabajo, tú empiezas a creer en ti mismo. Creo que es importante tener ese contacto permanente con las personas, que te pregunten, que te admiren. Hicimos un homenaje muy bonito y que vean de que el reciclaje no es basura. Mi obra fue ganadora del primer puesto. Es ese pequeño color que uno le está aportando también a la vida.